Entonces, vamos a comenzar con la primera charla del día de hoy y me voy a permitir leer la semblanza de la doctora María Concepción Tamayo Ordóñez, ¿sí? Entonces, es un placer que la doctora nos dé esta plática. La doctora María Concepción Tamayo Ordóñez es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Coahuila, adscrita al Departamento de Biotecnología de la Facultad de Ciencias Químicas. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1 y cuenta con el perfil PRODE. Su trayectoria se ha consolidado en las áreas de biotecnología microbiana, energías alternativas y resistencia antimicrobiana, donde ha realizado aportaciones científicas de alto impacto. A lo largo de su carrera, ha impartido más de 15 cursos especializados, ha participado en 30 congresos nacionales e internacionales y ha logrado una sólida productividad académica que incluye 44 artículos científicos arbitrados, así como diversos capítulos del libro en editoriales de prestigio. Su labor de formación de recursos humanos abarca licenciatura, maestría y doctorado, dirigiendo tesis en programas PNPC y en instituciones como UNACAR, IPN, la Universidad Politécnica de Puebla y la propia UADEC. Es evaluadora de proyectos del CONACYT, revisora en revistas científicas internacionales y miembro activo de AGARET, Aprovechamiento Integral Sustentable y Biotecnología del Agave, y SONAVIN. Además, es fundadora de Inbioto y creadora y editora de la revista Interciencias y Tecnología RIT con ISSN 30617901, donde ha coordinado números especiales y memorias de congresos nacionales. Su línea principal de investigación se enfoca en el estudio genético de microorganismos provenientes de diversos hábitats con el fin de identificar características relevantes para la producción de energías alternativas, particularmente hidrógeno y biocombustibles derivados de microalgas y microorganismos fermentativos. Su segunda línea de investigación aborda la resistencia a antibióticos en microorganismos de importancia clínica, con énfasis en la identificación de genes de resistencia, evolución microbiana y análisis de comunidades presentes en aguas residuales hospitalarias. Ha participado como investigadora en proyectos relacionados con biosíntesis de lípidos en microalgas, control biológico de plagas, caracterización de hidrogenasas, uso de hidrogeles para la difusión controlada de antibióticos y evaluación de riesgos microbiológicos en ambientes clínicos. Su producción científica se ha publicado en revistas como Microorganisms, Pathogens, Polymers for Advanced Technologies, Agronomy, Current Issues in Molecular Biology, International Journal of Hydrogen Energy and Fungal Biology, con una trayectoria que integra docencia, investigación, mentoría, divulgación y gestión editorial. La doctora Tamayo Ordóñez se ha consolidado como una investigadora líder en el ámbito de la biotecnología aplicada, contribuyendo al desarrollo científico nacional y a la formación de nuevas generaciones de biotecnólogos e ingenieros. Entonces es un placer, doctora. Le brindamos la sesión y muchas gracias. Ok, muchas gracias, doctor, por la amplia presentación. Bueno, pues entonces vamos a iniciar. Somos poquitos los que estamos conectados, más sin embargo vamos a dar inicio y conforme avance el día, ¿verdad? Se irán conectando los demás participantes. Vamos a empezar a proyectar la presentación y pues el tema de hoy tiene que ver con la temática, la importancia del desarrollo de técnicas moleculares en la tipificación de microorganismos con resistencia a antibióticos. Ese tema ya de por sí es importante porque si nosotros determinamos qué microorganismos que están causando enfermedades presentan resistencia a antibiótico, podemos incluso ya de una vez dar el medicamento adecuado y no permitir el crecimiento bacteriano que pueda causar una afectación más grave a nivel de salud. Eso sí lo vemos desde el punto de vista clínico, ¿verdad?
que generalmente es en lo que hemos estado, se puede decir, acordando durante todas esas sesiones. Pero también, o sea, el saber que están presentes los microorganismos con resistencia a antibióticos en alimentos, en aguas de uso cotidiano, etcétera, etcétera, nos puede dar se puede decir, nos puede ayudar a entender y comprender qué tipo de estrategias podemos seguir para minimizar el contagio o enfermedades derivadas del consumo, pues, de esos alimentos y subsecuentemente del microorganismo. Entonces, siguiente. Siguiente. ¿Sí me escuchan? ¿Se trabó? Ok, pero pues bueno, dado que esto de la resistencia a antibióticos es de gran importancia, la OMS marcó se puede decir, esta figura en donde se habla de que incluso la resistencia a antibióticos ahorita ya se considera a un problema mucho mayor incluso que la diabetes. Dice que la resistencia a antibióticos matará a más gente incluso que el cáncer o la diabetes en el año 2050. Entonces ya es algo emergente, ya es algo que necesitamos atacar y eso fue una de las prioridades que marca la OMS, pero también nosotros como divulgadores de ciencia vemos muy importante dar las charlas relativas a este tema. Otra cosa que se ha ido platicando durante se puede decir, pláticas anteriores del día de ayer, estuvieron hablando los doctores cómo es posible que se desarrolle una resistencia a antibióticos, también cómo se disemina la resistencia a antibióticos, que aquí ya tiene que ver ingerir alimentos contaminados con bacterias resistentes a antibióticos, utilizar aguas residuales para riego, que generalmente luego son utilizadas para sembradíos que son de consumo humano, etcétera, etcétera. Y prácticamente esta laminilla les resume muchas de las cosas que ya nos enfatizaron los expositores anteriores. No me voy a detener mucho, pero sí me parece importante comentarles que esto ya es un riesgo a nivel salud e incluso lo menciona la OMS. La resistencia a antibióticos matará a más gente que el cáncer y la diabetes en el año 2050. Es una proyección, ¿verdad? Entonces, derivado de esto, siguiente. Derivado de esto, la OMS en este reciente año, determinó, se puede decir, bacterias que las clasificó dentro de las prioridades de acuerdo a su resistencia frente a los antibióticos. Prioridad 1, que sería como crítico, ¿verdad? Encontramos a Cinetobacter baumannii, que estos han mostrado ser resistentes a carbapenasas, carbapenem, Pseudomonas aeruginosa, algunas Enterobacteriaceae. En la prioridad 2 encontramos a Enterococos, Staphylococcus, Helicobacter, Salmonella, Neisseria. En la prioridad 3 también encontramos Streptococcus, Haemophilus y Shigella. Esas, se puede decir, los microorganismos, exclusivamente bacterias, que son como que de prioridad o de importancia según a la OMS, porque estos tienen una rápida mutación para la adquisición de la resistencia a los antibióticos, esa es una, y la otra es que generan enfermedades que, pues, todo el tiempo hemos intentado desarrollar antibióticos que los puedan, se puede decir que puedan acabar con ellos, más sin embargo, derivada de la rápida mutación que presentan, o sea, saltan rápidamente y resisten a los antibióticos. Entonces, vamos a hablar un poquito de los mecanismos ahorita más adelante. Uno exclusivamente, ¿verdad?, que no se mencionó en las charlas anteriores y que ahorita ya se está considerando también como un mecanismo de transferencia horizontal de genes. Pero bueno, no me quiero adelantar nada más. Quiero darles el hincapié de que estas son las que la OMS marca como de prioridad. Entonces, cuando estos son detectados en hospitales, ya es emergente, ¿no? Claro, de acuerdo a la prioridad, dado que estos pueden
mutar rápido y, por tanto, evadir todos los antibióticos que nosotros les podamos dar. Hasta ahorita, estos son los antibióticos sobre los cuales los podemos controlar, pero pues no queremos, ¿verdad?, que sigan incrementando su resistencia. Siguiente. Siguiente. Ok. Creo que está un poquito lento el internet a la cambia de las transparencias, pero bueno, vamos a tener un poquito de paciencia. Es que me cortan la inspiración. Perdón. Bueno, entonces, respecto a la resistencia antimicrobiana, ayer se les enfatizó cuáles son los mecanismos por los cuales las bacterias pueden resistir a los diferentes tipos de antibióticos. Bueno, antes de eso me gustaría comentarles, esos son conceptos básicos, pero sí es importante que los retomemos un poquito antes que entremos a la parte molecular, que es la que corresponde a mi ponencia. En general, ¿verdad? Las bacterias tienen una resistencia natural o intrínseca. ¿A qué nos referimos con estos? Esta es una característica innata de algunas bacterias que las hace resistentes a ciertos antibióticos. Tal como ustedes pueden observar en la figura de la izquierda, en resistencia natural o intrínseca son mecanismos que ellas durante la evolución han incorporado para poder resistir a diferentes moléculas, vamos a llamarles así, porque también pueden ser otras moléculas que no sean del tipo antibióticos. Y dentro de estos, en la resistencia natural o intrínseca, participan las bombas de expresión, que estas bombas de expresión lo que hacen es deportar, o sea, si la molécula entra dentro de la célula, este mecanismo las elimina para afuera. Esa es la función de las bombas. También, si ustedes observan, manejan también la permeabilidad reducida. ¿A qué nos referimos con esto? Ya de por sí, la membrana es semipermeable, eso lo sabemos, ¿verdad? Al decir que es semipermeable es que no todos los compuestos tienen la capacidad de ingresar hacia dentro de la célula. ¿Por qué? Porque se tiene que mantener se puede decir, el pH, se tiene que mantener muchas condiciones, dentro de eso también las ósmosis, etcétera, dentro de la célula para que la célula y sus organelos, claro, si estamos hablando de bacterias ya sabemos, ¿verdad?, que no tiene organelos, pero si estamos hablando de un eucariota, sí. Entonces, bueno, esta permeabilidad reducida permite que no pasen ciertos tipos de compuestos. Mientras más complejos sean las estructuras químicas de los antibióticos, las bacterias van a tener, se puede decir, una capacidad de permitir que no pasen. Va a haber una permeabilidad selectiva. Lo simple, incluso como los iones, ¿verdad? Potasio, sodio, calcio, esos rápidamente entran y salen de la célula, pero mientras más compleja sea una se puede decir, una formulación, va a ser más difícil que entre. Entonces, ese es uno de los factores que ha limitado mucho también el diseño sintético de los antibióticos, porque si bien cuando se inició todo esto de la era de los antibióticos, se utilizaban mucho los betalactámicos, que los betalactámicos, si bien al final no todos los antibióticos son de estructura sencilla, más sin embargo, fueron los primeros que se empezaron a utilizar, pero sí eran de cadena y de formulación mucho más sencilla que los que se están tratando de hipotetizar ahorita para el uso y contrarresto de esta resistencia antimicrobiana. Entonces, en ese sentido, esos son los dos mecanismos de resistencia natural al menos más reconocidos, al igual que las enzimas que se encuentran dentro de la célula. Aquí lo tienen, no sé si ven mi cursor, pero se los estoy marcando. Son enzimas que inactivan, ¿verdad? Estas enzimas inactivan, recuerden que van a estar codificadas por genes. Y pues nada, se los comento porque para la detección de estos microorganismos resistentes a antibióticos nos vamos a ir directamente sobre el estudio de genes. Entonces, exactamente nos vamos a ir sobre tratar de bloquear a estas enzimas.
inactivadoras, ¿verdad? ¿Qué hacen? Transforman al sustrato, en este caso al antibiótico, lo transforman ya siendo hidrolizándolo o dependiendo de qué antibiótico sea. Y también tenemos recuerden también que tenemos una ausencia de diana o alelo resistente. En general, todos somos diploides. Significa que presentamos dos copias de genes, ¿no? Y estos, dependiendo de la localización, etcétera, tienen sus alelos. Entonces, cuando no existe el alelo correspondiente, se puede decir dominante o el que se vaya a expresar para que se dé a cabo se puede decir la producción o la síntesis de la enzima que va a degradar el antibiótico, ahí entramos en un problema. Entonces significa que la bacteria, en este caso, no podría resistir ese antibiótico si no tiene el alelo, ¿verdad? Que va a responder a la presencia de ese antibiótico. Nosotros como biotecnólogos y biólogos moleculares, es una parte importante en la investigación que estaría padre que se desarrolle, ¿verdad? Que se busque bloquear a estas enzimas en todas estas bacterias resistentes a antibióticos que son características de la resistencia. Por ejemplo, las beta-lactamasas, las carbapenasas, etcétera, etcétera. Pero, pues, desafortunadamente, a veces cuando desregulamos, se puede decir, la producción de una enzima, casi siempre son pocos los casos de éxito derivado de que a veces desregulamos otras vías metabólicas y a lo mejor no es lo que queremos. Pero bueno, por ahí es una vertiente ahorita que se está manejando en la investigación. Luego tenemos a la resistencia adquirida. Igual si tienen dudas pueden preguntar, ¿eh? Resistencia adquirida, siguiente. La resistencia adquirida la podemos definir como una capacidad de un organismo como bacterias o plantas para desarrollar resistencia a un agente externo, como un antibiótico patógeno, después de haber estado expuesto a él. Y aquí, por ejemplo, podemos observar que la principal causa, y que esto nosotros lo hemos ocasionado por el uso indiscriminado de antibióticos, son las mutaciones. Un organismo, al estar bajo una condición y sometida bajo estrés durante mucho tiempo, lo que hace es evolucionar. En este caso, aquí el antibiótico es un inductor de las mutaciones que se han observado en muchas bacterias. Esto se ha hecho a nivel laboratorio. Entonces, por varios investigadores, desde luego, ¿verdad? No es algo que yo esté diciendo. Muchos investigadores han hecho este experimento durante varias generaciones filiales y se ha demostrado cómo el índice de mutación de las bacterias, exclusivamente de Acinetobacter baumannii, incrementa progresivamente y rápidamente. Y de hecho, ella es la bacteria que está dentro del listado de la prioridad 1 de la OMS, ¿no? Entonces, en este sentido, hay que tener mucho cuidado en el uso y cómo desechamos a los antibióticos. Por eso se puede decir, lanzado muchas campañas para tratar de minimizar todos los riesgos posibles. Pero las mutaciones son las mutaciones son buenas, no quiero que tampoco las vean como malas, son buenas porque nos permiten evolucionar, pero en este caso, dado que al final las bacterias están mutando en los genes que codifican enzima para la resistencia a antibióticos, porque ellas quieren sobrevivir. Nosotros también mutamos para sobrevivir, ¿no? Entonces, por ahí podríamos atacar también. Si queremos molecularmente acabar con estas bacterias, podemos hacer que se disminuyan las mutaciones. ¿Cómo? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Bueno, esa es una de la resistencia adquirida, pero sí quiero comentarles que esta resistencia adquirida, pues prácticamente ha sido por parte nosotros, ¿no? Nosotros lo hemos ocasionado, que las bacterias evolucionen de esta forma respecto a sus resistencias adquiridas. Modificación de la diana, pues bueno, este es muy parecido, o sea, si la mutación
es benéfica para la bacteria, va a ser a la enzima, bueno, muta el gen, la enzima se especializa funcionalmente y es más efectiva y logra brincar al compuesto o al antibiótico que nosotros le estemos colocando, ¿ok? No voy a detener mucho en esto, eso ayer se los explicaron. Bueno, siguiente. Y pues bueno, ¿cuál es la acción de los antibióticos frente a la resistencia bacteriana? Pues bueno, cada antibiótico va a actuar de manera diferente dentro de la célula. Hay unos que inhiben la síntesis del ADN y dentro de estos encontramos a las fluoroquinolonas. También hay otros antibióticos que inhiben a la síntesis del ARN. Por ejemplo, está la rifapina. A otros atacan la formación de la pared celular, por ejemplo, la penicilina, cefalosporina, carbapenasas, glicopéptidos, vancomicina, etcétera, etcétera. Hay otros antibióticos que atacan a nivel de síntesis de proteínas, por ejemplo, los aminoglucósidos, las tetraciclinas, los que pertenecen a la clase de los macrólidos, las clindamicinas, el cloranfenicol, el linezolid. Otros inactivan enzimas específicas, como son las beta-lactamasas, que, bueno, las beta-lactamasas son específicas contra los genes OXA. Entonces, y también hay otras enzimas que modifican a los aminoglucósidos. Hay otras que actúan sobre las bombas de flujo, también pueden afectar un poquito la permeabilidad de las barreras. Igual incluso hay antibióticos que pueden modificar el sitio blanco, ¿no? O en este caso se van directamente sobre el DNA, que sería sobre el gen que iba o que se está expresando en ese momento. Que estas son de las peores. Esas son de los peores. ¿Por qué me salió esa ventanita? Creo que, ok. Ok, bueno. Que estas son de los antibióticos que a los que les tenemos que tener un poquito de respeto, ¿no? Sí las mata, pero porque se van directamente a nivel génico, a nivel de gene, pero imagínense que esa bacteria evolucione y logre brincar a ese antibiótico. Yo creo que ya va a ser muy difícil detener su evolución, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Sí a lo que voy, que nosotros como científicos sí creamos cosas padrísimas, interesantes, como este tipo de antibióticos. Más, sin embargo, hay que tener mucho cuidado, nada más, que no se nos vaya a salir de las manos. Siguiente. Siguiente. Ok. Y pues bueno, derivado de que ya se conocen tanto los mecanismos, algunos genes que codifican a las enzimas, etcétera, etcétera. Hoy en la actualidad, desde que ya se conoció por Watson y Crick la estructura del DNA, igual cuando entró lo que viene siendo la reacción en la cadena de la polimerasa, que logramos detectar cosas que antes, podemos decir, genes que antes era muy complicado. Ya es más fácil desarrollar, se puede decir, estrategias. Las estrategias más utilizadas en la actualidad es que estoy pensando si aquí en México se utilizan, pero de las que ya existen en general, son estas que ya están desarrolladas por compañía. Es el Expert de Cepheid. Hay varios tipos de Expert. En estas, todas utilizan PCR. Utilizan ya el PCR en tiempo real. ¿Qué se busca? Se busca que el uso de las técnicas moleculares nos permita minimizar el tiempo en que vamos a obtener un resultado. ¿Por qué? Por lo que les comentaba, si nosotros ya conocemos y detectamos qué patógeno es el que está causando la infección, de una vez le damos el antibiótico adecuado que debe ser y no estamos sobremedicando con lo que nosotros creemos que puede ser, ¿verdad? Entonces, les puse al menos, siguiente, al menos unos 3 videitos de los sistemas automatizados que ahorita ya se utilizan en hospitales, ¿verdad? Y que nos permiten determinar en horas
si tu infección o lo que tú presentes es causada por no sé, por determinada cepa con determinada resistencia a antibióticos. Nada más les puse el del Cefit por la falta de tiempo, ¿verdad? No quiero extenderme mucho. Les puse también uno de Ologic Panther y el GeneCube de Toyobo. Entonces, son unos videitos. Como está en inglés, si quieren ahorita después los discutimos, ¿sale? Siguiente. Entonces vamos a proyectar el primero de ellos y ya ahorita lo charlamos. Ok, este es el Cefit Expert. Como pueden ver. GeneXpert Robol cartridge. ¿Sí lo escuchan? The cartridge is made up of 4 distinct parts. The cartridge body. Sí se escucha, doctora. The valve body. The foot, and the lid. Let's investigate how the GeneXpert cartridge works. First, pipette your sample into the sample area of the cartridge. After that is done, you close the cap and place the cartridge into an empty bay in the instrument. When the instrument begins, a plunger rod lowers and the valve body rotates to the first position. It activates the plunger, which draws the sample into the central tube. The valve body rotates to position 2 and dispenses the sample through the active area. Here we see the organisms being trapped on the filter while the remaining fluid is dispensed into a waste chamber. The valve body again rotates into position 3. Then it draws the first reagent into the central tube and through the active area. The piston then rotates into position 4, drawing the second reagent through the active area. At this point, a sonic horn is engaged against the base of the valve body. Here we see the sonication, which breaks apart the organisms and releases the genetic material. Once the sonication is complete, the piston will push the liberated genetic material into the chamber that contains the first 2 reaction beads. These beads dissolve into solution with the genetic material. The piston again rotates now to position 5 and pumps the solution into the reaction tube at the back of the cartridge. After thermocycling, the plunger returns the solution into the central tube, rotates the valve body, and pumps the solution into another chamber where a second set of 2 reaction beads are dissolved. The piston again draws the solution back to the central tube, rotates and then dispenses the solution into the reaction chamber again for a second round of thermocycling. Here we show 6 color detection in process. At this point, the assay is complete. Ok, bueno, tal como observaron en este primer videíto que tiene que ver con un proceso automatizado Cefit Expert, eso prácticamente son kits que ya están desarrollados por compañías tecnológicas, en donde esta se fundamenta, exclusivamente el que le puse, hay para diferentes tomas de muestra. Esta es un hisopo, en teoría es una muestra nasal, ¿verdad? Que se toma, se pone en esta, se puede decir, en un buffer exclusivo, pues claro, en ese buffer van a ir los componentes tanto de extracción de DNA como de PCR. Entonces, toda esa solución es la que se inyecta en el cartridge o en lo que viene siendo el cubo, vamos a decirle el cubo, y en el cubo ocurre toda la reacción. Al final, ¿qué hacemos? Determinamos o amplificamos un gene específico, ¿verdad? Un gen específico que codifique para una enzima que responde a cierto tipo de antibiótico, ¿no? O que vaya a degradar cierto tipo de antibiótico. Y de esa manera hacemos la detección de, puede decir, no, pues sí, resulta que es resistente, esta bacteria es resistente a ampicilina, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nos mostró que se está expresando el gene específico. Se amplifica y se expresa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que maneja los que vienen siendo de la compañía Cefit Expert. Y hay muchas variaciones. Lo pueden hacer desde sangre, diferentes tipos de muestras, fecal, etcétera, etcétera. Tiempo de obtención de resultado a lo más 3 horas. Hay sistemas que te lo hacen en 1 hora y media. Siguiente, vamos a ver el siguiente.
Esta no está muy avanzada. El que sigue sí está más avanzada. Esta. Siguiente. Infectious pathogens can be identified by unique genetic sequences. Hologic's proprietary real-time transcription-mediated amplification, real-time TMA technology, can detect and quantify these genetic sequences to determine the presence of pathogens such as viruses, bacteria, fungi, and parasites. Real-time TMA is rapid, sensitive, and specific, yet highly versatile, and can detect target sequences from pathogens with either RNA or DNA genomes. If the genome of interest is DNA, it is transcribed to RNA. Real-time TMA involves 3 main phases. All take place in a single tube on a fully automated Panther system. The 3 phases are, first, capture of specific targeted nucleic acid sequences from the specimen. Second, isothermal amplification of targeted sequences by transcription-mediated amplification. And lastly, real-time detection of the amplification products by fluorescently labeled torches. Capture of target sequences. Pathogens present in a patient specimen are lysed to expose and stabilize nucleic acids. Then, specific capture oligonucleotides hybridize to regions adjacent to the target sequences. Also at this stage, oligonucleotides containing T7 promoter primers hybridize to the target sequences to facilitate subsequent amplification. The target sequences and oligonucleotides are then captured by magnetic microparticles, isolated from the specimen using a magnet, and washed to effectively remove unbound nucleic acids and potential inhibitors. Amplification of captured targeted sequences. Exponential and rapid amplification occurs through successive iterations of reactions which utilize 2 enzymes, reverse transcriptase and T7 RNA polymerase. The target RNA, hybridized to the T7 promoter primer, is acted upon by reverse transcriptase to generate a complementary DNA copy. This same enzyme digests the original target from the resulting RNA-DNA duplex, leaving single-stranded DNA, which includes the T7 promoter. This DNA copy serves as a template for the hybridization of a second target-specific oligonucleotide, the non-T7 primer. This enables reverse transcriptase to create a double-stranded DNA. T7 RNA polymerase initiates transcription of the double-stranded DNA template, producing multiple copies of the RNA amplicon. Each newly synthesized RNA amplicon further feeds the cycle. Reverse transcriptase acts on the amplicons, yielding cDNA templates, which in turn lead to exponential production of RNA amplicons. Detection. Detection is enabled through specific single-stranded nucleic acid torches that bind to the RNA amplicons during the exponential amplification phase. Each torch contains a fluorophore and a quencher. Torches will only fluoresce when bound to the amplicon. The bind RNA amplicon causes the quencher to separate from the fluorophore. The fluorophore can now emit fluorescence when excited by a light source. As more amplicon is generated, more torches bind, and a progressively higher fluorescence signal is generated. The time taken for the fluorescent signal to reach a threshold is inversely proportional to the starting pathogen concentration. Hologic's innovative real-time TMA technology offers accurate, precise, and sensitive identification and quantitation of infectious pathogens in an unparalleled manner. Highly specific target capture, exponential amplification, and rapid detection serve as the foundation of superior assay performance and enable a new standard in disease testing. Ok, bueno, exclusivamente tal como vieron el video, se fundamenta en lo que es el Real-Time PCR, que este es un derivado de la PCR. Simplemente en esta han incorporado fluoróforos para la detección
en tiempo real de cómo se van amplificando regiones de interés. Aquí lo interesante de esta tecnología es que tanto la extracción bueno, en este caso se va y se fundamenta sobre los genes o gene que se está expresando en el determinado momento que toman la muestra. Para eso es necesario, de acuerdo al dogma central de la biología molecular, tenemos el DNA, tenemos la síntesis del RNA y posteriormente la síntesis de la proteína. Y tanto lo que viene siendo la extracción del RNA dentro de la célula, ¿verdad? Nosotros ponemos una muestra X, vamos a poner que es de sangre. En esa, se puede decir, cápsula, nosotros extraemos el RNA, hacemos el síntesis del cDNA complementario y posteriormente hacemos la amplificación del gene de nuestro interés. Más sin embargo, ese gene va a estar representando todo lo que es el gene que se está transcribiendo en el momento indicado. Y nos ahorra muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque anteriormente, bueno, de hecho todavía lo seguimos haciendo en muchos laboratorios, lo hacíamos por partes. A veces la extracción del RNA por métodos convencionales nos viene llevando por método casero, que fueron de los primeros, ¿verdad? Que se empezaron a utilizar, si acaso 2 horas. Posteriormente, la síntesis del cDNA mediante la reversa transcriptasa, ¿verdad? El uso de la reversa transcriptasa enzima, nos lleva aproximadamente otras 2 horas. Y posteriormente la PCR nos lleva 2 horas. Y luego la visualización del gel nos lleva 1 o 2 horas. Entonces, al final, tenemos el resultado en 8 horas de experimentación. Con estos sistemas que ya están automatizados y que ustedes los pueden adquirir, estos ya son de manufactura, ya son de compañías, en 2 horas y media tú ya tienes el resultado. ¿Por qué? Porque todo lo hacen, se puede decir, automatizado y ahorran mucho tiempo en la detección. La detección se hace dentro de los primeros ciclos de amplificación. Si acaso, si el gene es muy abundante, se va a detectar dentro de los primeros 5 ciclos de PCR. Entonces, te ahorras casi, ¿qué será? Hay sistemas que en 3 horas y media tú ya tienes el resultado mediante PCR en tiempo real. Entonces, esa es una tecnología que ya está incorporada a hospitales, donde se intentan detectar estas resistencias a antibióticos en al menos las bacterias que les marcamos que son de prioridad en la actualidad. Y vamos a ver uno más, que creo que es el que más me gusta. A ver, siguiente. Infectious pathogens can be identified by unique genetic sequences. Hay que Hologic's cambiar la proprietary real-time transparencia transcription para mediated reproducirlo. amplification, real-time TMA. Adelante. GenMark is pleased to present the future of molecular diagnostics. ePlex, a sample-to-answer multiplex molecular diagnostic system, delivers laboratory efficiency and rapid comprehensive clinical results for clinicians and patients. ePlex features enhanced workflow, enabling optimal use of staff time. Simply load the patient's sample into the cartridge, scan the cartridge barcodes for positive sample identification, and load the cartridge into any bay. The visually appealing user interface is intuitively designed to meet the unique needs of laboratory professionals. The fully integrated cartridge contains all required reagents, simplifying sample preparation. ePlex fully automates molecular testing, including sample preparation, extraction, amplification, and detection to deliver rapid sample-to-answer results.
ePlex utilizes GenMark's proven and proprietary e-sensor detection technology to enhance multiplexing and is designed to deliver superior sensitivity and specificity compared to competing technologies. Rapid time to result combined with on-demand reporting to the laboratory information system will improve the laboratory's ability to provide actionable results to clinicians. The flexible and scalable design of ePlex will allow custom configurations with up to 4 towers and the ability to process up to 192 tests in a single shift with minimal bench space. The sample-to-answer ePlex system is designed for true random and continuous access workflow. Users can process any test, anytime, into any available bay, allowing samples to be tested as they arrive. GenMark is committed to delivering best-in-class multiplex assays for detection of infectious diseases. Step into the future of molecular diagnostics. Ok, bueno, tal como vieron, este es el del que más me gusta. ¿Por qué? Porque es mucho más rápido, porque omite el paso de extracción de DNA. Si ustedes observaron en el video, directamente a partir de la en este caso fue un ejemplo de célula de sangre, ¿no? Fue de sangre. Entonces, no tienen que hacer una extracción de DNA. Directamente hacen la amplificación, pero es una amplificación más dirigida. Como ustedes observaron al final del video, incluso, por ejemplo, para cada tipo de muestra, lo que tú quieras determinar, ya están generados los chips porque van a tener sus variaciones, ¿verdad? No tanto en los protocolos, sino en los reactivos que se vayan a utilizar. No de la PCR, sino de cómo romper, en este caso, si es bacteria, la membrana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es mucho más rápido. Este tipo de sistemas están más automatizados y lo que te venden es el chip como tal, y ya tú aplicas directamente, ya sea muestra de sangre, muestra de saliva, etcétera, etcétera. Incluso vieron que hay también para sistema nervioso, o sea, como que están siendo diseñados también en el sentido de hasta qué punto puede haber un ataque bacteriano. Ojo, ahorita sí nos estamos enfocando más en las bacterias que tienen resistencia a antibióticos, pero también recuerden que los hongos también pueden presentar resistencia a antibióticos. Aquí hay dos vertientes. Hay mayor énfasis en bacterias porque se ha demostrado que estas pueden llegar a ser mucho más patogénicas, ¿verdad?, que los hongos. E incluso por el tiempo, ¿verdad?, el ciclo de vida de las bacterias es mucho más rápida que la de un hongo. No significa que igual los hongos que presenten resistencia a antibióticos no sean importantes. Son importantes, pero dado la alta patogenicidad de las bacterias, como que hay más énfasis sobre sobre el estudio de las bacterias resistentes a antibióticos. ¿Ok? Bueno, estos son los 3 sistemas que en la actualidad en algunos hospitales, ¿verdad?, ya ya es un hecho que se están siendo utilizados y permite un diagnóstico rápido de esta resistencia de bacterias frente a los antibióticos. Pero
Como ustedes vieron, en los 3 sistemas finalmente utilizan la reacción en la cadena de la polimerasa. Automatizada o no, la utilizan. Entonces, ¿qué hacemos en una reacción en la cadena de la polimerasa llamada PCR? Siguiente. Generalmente, este tipo de kits van dirigidos hacia genes que codifican para enzimas en respuesta a antibióticos. Siguiente. ¿Qué será? Ajá. Creo que se trabó un poquito. Ok. Ok, bueno, y dentro de estos kits, por ejemplo, aquí les presento una tabla. En esta tabla ustedes pueden observar, dependiendo del kit, y se puede decir, nosotros ya tendríamos una idea, como clínicos ya tendríamos una idea. Si tienes por ejemplo, una infección gastrointestinal, tú ya tendrías una idea qué es lo que quién te está ocasionando esta infección gastrointestinal, ¿no? Entonces, te vas directamente, escoges un kit y te vas exclusivamente al gen que sabes que esa bacteria utiliza para resistir a ese antibiótico que tú le recetaste al paciente y nada más no le hizo efecto. Entonces, por ejemplo, aquí donde dice genes de resistencia, en esta tabla les muestro los organismos. Todos estos organismos han sido detectados utilizando estos kits y prácticamente se basan en la identificación utilizando cualquiera de esos 3 sistemas, ¿verdad? Que les mencioné anteriormente. Por ejemplo, se pueden ir sobre los genes MECA. También se pueden ir sobre los genes BCTD y MECA, que estos generalmente codifican para estos casi siempre queremos genotipificar a Staphylococcus aureus. El BOM-A nos permite genotipificar a muchas enterobacteriaceae, bacterias en general, virus, etcétera, etcétera. Los OXA, los BLA-OXA, esos son específicos de codificación de beta-lactamasas. Entonces, igual, son como que de los más generalizados, ¿no? Podemos incluir a la genotipificación o tipificación de una gran cantidad de bacterias mediante la amplificación de estos. Entre los hongos, como les mencionaba, que también, aunque no se han cargado como que hongos muy, muy patógenos, también hay kits que nos permiten determinarlos y son mediante la amplificación de los BLA. Por ejemplo, este hongo, es que casi no alcanzo a leer bien, Pneumocystis, algunas bacterias mediante la amplificación del MEC-ATC. Luego también tenemos, siguiente. Otro tipo de genes. Por ejemplo, aquí tenemos a los del tipo BLA-OXA para identificar especies de Acinetobacter en general. Los genes BLA-OXA, hay más de 100 genes BLA-OXA. Cada uno de ellos codifica para la misma enzima, pero con sus especificidades, ¿verdad? Es lo que les hablaba al principio de la charla, que mientras más se especialicen funcionalmente estas enzimas, van a poder ser específicas a un sustrato o especializarse hacia un sustrato o en su caso ser muy generales. Aquí la idea de la evolución es que mientras yo me especialice funcionalmente, voy a tener la capacidad de hacerme más específicas para degradación de ciertos tipos de sustratos y no a todos los sustratos en general. Por ejemplo, no todos a los antibióticos que están clasificados como beta-lactamasas, que ahí pueden ser un montón, pueden ser varios. Mientras la bacteria vaya brincando cada uno de ellos, va guardando en sus genes cada uno de estos alelos, cada una de estas variantes y siempre va a tener material genético para responder a esa variedad de antibióticos. Y pues nada, y pues ven que con el ExPERT también ustedes pueden identificar genes BLA. También tenemos a los AAC, que esos son específicos para cloranfenicol, ¿verdad? Para la determinación de bacterias resistentes a cloranfenicol, etcétera, etcétera. Siguiente. Entonces aquí entra un tema súper importante que tiene que ver con
bueno, ok, yo determino el gene, que posiblemente está codificando la enzima que es responsable de la resistencia de esa bacteria frente a ese antibiótico. Pero ahí no se queda la situación. Yo puedo genotipificar y yo puedo tipificar a la bacteria que te está ocasionando determinada enfermedad. Más sin embargo, sí es importante conocer, ya teniendo se puede decir, el nombre de la bacteria que te está ocasionando esa enfermedad, cuál es el mecanismo de transferencia horizontal de genes que utiliza. ¿Por qué? Porque no todas las bacterias presentan los mismos tipos de mecanismos. Todas tienen elementos genéticos que puedan utilizar. Más sin embargo, hay algunas que utilizan cierto tipo de mecanismos dependiendo de las condiciones y otras que utilizan otro tipo de mecanismos. Y esto se ha visto en las bacterias clínicas. O sea, como que han desarrollado también e incluso han incorporado nuevos mecanismos de transferencia horizontal de genes. Evolución. Todo eso, la razón es que están evolucionando y de una manera rápida. Bueno, antes de seguirles contando, bueno, vamos a recordar un poquito lo que ayer nos comentó. Creo que la doctora Erika lo comentó ya un poquito más detallado. Me voy de rápido. Son al menos 3 mecanismos que antes de transferencia horizontal genético, que son los que se consideraban, ¿verdad? Más sin embargo, ahorita en la actualidad ya hay uno más, que es la besiducción. La transformación, como lo mencionó la doctora Erika, tiene que ver, hay material exógeno, yo incorporo ese material exógeno mediante, no sé, poros, apertura de poros celulares, etcétera, etcétera. Y el material genético entra dentro de la célula. Transducción, lo mencionó la siguiente. Transducción. Siguiente. Bueno. La transducción prácticamente aquí implica, pues ya saben, a los bacteriófagos, ¿no? Que vienen y te inyectan su material genético y ya ese material genético pues puede insertarse de manera cromosomal. Casi siempre es de forma cromosomal. Luego tenemos la conjugación. En la conjugación existen, se puede decir, ciertos elementos genéticos y esa sí está atribuida a, se puede decir, el paso de un plásmido que ya trae la resistencia que ya trae incorporado un gen de resistencia a antibióticos y este plásmido que es de material circular pasa hacia otra célula. Siguiente. Ajá, la conjugación bacteriana. En esta, tal como lo ven, es el número 3. Pueden observar que es necesario la formación de un pili entre bacteria y bacteria. Y de esa manera pueden pasar, puede pasar el plásmido, ¿verdad? Casi siempre la conjugación implica el proceso de transferencia mediante el contacto físico y necesitamos una bacteria receptora y una bacteria donadora. Y luego, chicos, viene el nuevo método que se está considerando. De hecho, ya hay varios artículos y que ya ha sido aceptado, o sea, ya que es la besiducción, en donde se ha demostrado que las bacterias tienen la capacidad de formar vesículas membranales. En estas vesículas membranales, durante el paso de una bacteria a otra, si hay material genético libre, toman ese material genético y pueden sin ningún problema adquirirlo hacia la otra bacteria. También, si el material genético, cuando se forma la vesícula, que generalmente es de membrana, puede tomar material genético de la misma bacteria, ni siquiera de la parte externa, y transferirlo como material genético e incorporarlo a la nueva bacteria. Y de esta forma están transfiriendo los genes de resistencia a antibióticos. Ahora, lo que les comentaba al principio,
No todas las bacterias van a utilizar todos los mecanismos, va a depender de la condición en la que se encuentren. Tienen la información genética. Tienen la información genética más, por ejemplo, vamos a suponer, para la conjugación va a ser necesario que en el medio estén presentes 2 bacterias, tanto la receptora como la donadora. Y estas 2 bacterias, para que puedan efectuar el proceso de conjugación, necesitan tener ciertas características. Por ejemplo, necesitan tener incompatibilidad de plásmidos, porque si no, el proceso de conjugación bacteriana y la transferencia de plásmidos no se lleva a cabo. Entonces, ese es un claro ejemplo de que dependiendo, ¿verdad?, de en qué situación se encuentran las bacterias, van a utilizar los diferentes mecanismos. Ahora, ¿cuáles son los más fáciles de utilizar? Si vamos a suponer, no hay bacterias donadoras de plásmidos en un medio, y solo hay bacterias receptoras, pues yo como bacteria receptora, bueno, como bacteria, no vamos a decirle ni donadora ni receptora, simplemente no tengo ningún plásmido, soy una bacteria, se me haría más fácil incorporar material genético mediante el proceso de transformación y besiducción. Entonces, los procesos de transformación y besiducción son los más fáciles de llevar a cabo en medios acuáticos, ¿verdad? Porque el agua ayuda mucho a estos procesos. Y ya el proceso de conjugación, ese sí ya tiene que tener ciertas particularidades, tampoco es como que sea muy difícil, pero sí como que estaría en segundo lugar. Y la transducción yo lo pondría como en tercer lugar en el uso de estos procesos, porque esto ya implica que tiene que haber alguien que me infecte, ¿no? Entonces tendría que estar presentes no solo bacterias, sino también, bueno, perdón, sí tendría que estar presente, pero bacteriófagos, ¿no? Entonces, o virus, o etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, ahorita sí se le está dando un poquito más de importancia a estos mecanismos de transferencia horizontal. Todos son importantes, más sin embargo, sí se ha visto que hay más, se puede decir, transferencia horizontal génica mediante el proceso de transformación y besiducción. Siguiente. Entonces, como ya sabemos que es más rápido adquirir lo que viene siendo material genético mediante cualquiera de estos métodos de transformación, cuando se vislumbró la PCR, pues dijimos, ¿por qué no detectar a estos genes que se están transfiriendo entre bacteria y bacteria o por cualquiera de los métodos, ¿verdad? Y dirigir hacia eso oligos, o se puede decir, lograr amplificar segmentos de esos genes que codifican esas enzimas. Entonces entra lo de la reacción de la cadena de la polimerasa, que es el método que se utiliza en las 3 tecnologías que les he mostrado desde el principio. Pero, ¿qué es la reacción en la cadena de la polimerasa? Esos son conceptos básicos, no nos vamos a detener mucho, nada más por si alguien no está familiarizado. Pues nada, nos permite amplificar millones de copias de una secuencia específica de ADN. Durante varios ciclos de amplificación. Para ello es necesario tener diferentes componentes. En sí, una reacción en la cadena de la polimerasa es la replicación en sí misma de la célula. Nosotros, la replicación que ocurre en la célula ya la hacemos de manera in vitro, en un tubito, ¿no? Pero realmente utilizamos los mismos componentes que utiliza la célula para hacer la replicación de manera biológica, ¿no? Entonces, necesitamos el DNA, un molde de DNA, necesitamos oligonucleótidos, la enzima, la Taq polimerasa, un cofactor de la polimerasa, un buffer, los DNTPs, y el equipo adecuado que nos permita jugar un poquito con las temperaturas. Aquí lo importante de cuando nosotros queremos dirigir hacia un amplificado específico es los oligos. Los oligonucleótidos
primers, cebadores, hay diferentes nombres, pero es lo mismo, sinónimos, pero nos referimos a lo mismo. Tienen que ir dirigidos sobre un templado, sobre, se puede decir, una cadena de DNA. Recuerden que la cadena de DNA es en doble sentido, tenemos la derecha y la reversa, y por tanto nosotros tenemos que diseñar primers complementarios, tanto a la cadena que va en dirección 3,5' como la que va en 5,3', y delimitar el gene que nosotros queremos amplificar. Siguiente. De ahí, los kits que se han desarrollado es lo que hacen, diseñan primers específicos para estos genes BLA o para los genes MCC y ya los amplifican, ¿verdad? Hay diferentes etapas durante la PCR y la que debemos de cuidar mucho es la de alineamiento, porque esta va a depender de que el oligo primer o cebador que diseñemos se una a la cadena complementaria de manera fuerte y nos permita la amplificación del fragmento. Casi siempre los alineamientos van de 55 a 60 grados centígrados y posteriormente, si nosotros tenemos éxito tanto en el diseño de los primers como en la unión de estos primers a la cadena de DNA, pues prácticamente va a ser un éxito nuestra PCR, ¿no? Todo lo demás, se hace de manera con enzimas ya purificadas, con la TAC polimerasa, utilizando un equipo, y nosotros manejamos diferentes temperaturas. Rápidamente, en la reacción de la cadena polimerasa, nosotros, primer paso, desnaturalizamos, abrimos las hebras de DNA, rompiendo puentes de hidrógeno. Posteriormente, unimos en el alineamiento, es ahí el paso importante, unimos los primers que nosotros diseñamos, fuertes, los unimos fuerte, también se unen por puentes de hidrógeno y posteriormente empieza la parte de extensión donde viene la DNA polimerasa y empieza a unir los nucleótidos, ¿verdad? A lo largo de la cadena, copiando siempre desde una cadena molde, sea la derecha o sea la reversa. Siguiente. Y durante los ciclos de la PCR, nosotros obtenemos estas curvas de amplificado. Estas curvas de amplificado es lo que yo les mencionaba. En la detección por tiempo real, nosotros podemos observar la amplificación desde que empieza a incrementarse la curva de crecimiento. Bueno, no es de crecimiento, pero eso es de amplificación de PCR. Desde este corte, el equipo, como tiene incorporado fluoróforos, ¿verdad? Y detección de estos fluoróforos mediante excitación, nos puede indicar desde este punto, que es lo que les digo, que generalmente ocurre dentro de los primeros 7 ciclos de amplificación. Entonces, desde este punto, detecta y nos dice, ahí tienes tu amplificado. Es el gen BLA-X40, que codifica para una beta-lactamasa que le da resistencia a iminopenem, por ejemplo, y está en Acinetobacter baumannii. Desde ese punto nos puede dar la interpretación del resultado, ¿no? Y ahí es donde nos ahorramos bastante tiempo. Siguiente. Y derivado de la gran utilidad que ha tenido esta reacción en la cadena de la polimerasa, hoy podemos encontrar una gran variedad, desde anidada, de extensión solapada, in situ, múltiple, de transcripción inversa, tiempo real, que es de las más actualizadas, la cuantitativa, la de alelo específica, asimétrica, de colonia, hot start, touchdown, que generalmente son variaciones, ¿verdad? En los tiempos en los cuales se realiza la PCR. Y también varía también qué es lo que utilizas tú como molde. También tiene que ver mucho con el diseño de tus oligos y de ahí fueron naciendo estos nombres para las variaciones de la PCR. Siguiente. Y bueno, no voy a detener mucho explicándoles esta parte de en qué se fundamenta cada PCR. Me quiero ir directo hacia, siguiente, hacia los oligonucleótidos. Siguiente.
Siguiente. Dado que, una más, Gretel, dado que es importante y que realmente las variaciones que podemos encontrar en las PCRs y lo que marca el éxito en la detección o tipificación de los microorganismos resistentes a antibióticos es los oligonucleótidos, hay que ver características importantes si nosotros tenemos interés para generar, por ejemplo, diseñar un kit nuevo, ¿no? Que nos permita identificar o tipificar alguna bacteria resistente a un antibiótico. Son los oligonucleótidos. Los oligonucleótidos tienen que tener ciertas características ya de FABUL. Por ejemplo, debe ser entre 18 y 24 pares de bases. Esto porque mientras, si es muy corto, se puede decir, no es tan fuerte la unión por el número de puentes de hidrógeno que se pueden formar entre los nucleótidos. Contenido de guanina y citosina entre 40 y 60. Esto tiene que ver, ¿por qué? Porque recuerden que la guanina y la citosina son complementarios y entre ellos hay 3 puentes de hidrógeno. Entonces, se busca que hayan más guaninas y citosinas que nos puedan soportar 3 enlaces, ¿verdad? En cambio, lo que es adenina y timina solo presenta 2 enlaces. Entonces, es más fuerte la unión si tenemos más guaninas y citosinas en los oligonucleótidos para que se peguen a la hebra, ¿verdad? Que nosotros queremos amplificar. No puede haber una variación grande entre diferencias en TM entre un oligonucleótido forward y un oligonucleótido reverse. Tiene que ser más o menos 5 grados. O sea, no podemos diseñar un oligonucleótido forward de 60 y el reverse de 50 grados. O sea, nunca va a haber una complementación como tal. También, algo importante, hay veces que las secuencias, siguiente, que las secuencias de los genes, las secuencias de DNA de los genes son, se puede decir, variables. Hay secuencias conservadas y cuando tenemos una secuencia conservada, como es la que les ilustro en la parte superior, ahí no hay problema, todos somos felices, no hay problema, podemos diseñar un primer forward y un primer reverse sin mayor problema. Pero ¿qué pasa cuando el gene presenta una variabilidad? O sea, por ejemplo, casi siempre cuando nosotros vamos a diseñar oligos, lo que hacemos son alineamientos. Descargamos de bases de datos varias secuencias. Esas secuencias las alineamos mediante softwares y observamos qué tan parecidas son. Si nosotros tenemos un patrón de secuencia no conservada, significa que esas bacterias, aunque pertenezcan, por ejemplo, a la misma especie, tienen ciertas variaciones en sus genes. Y nosotros queremos generar un oligonucleótido que nos permita amplificar un gene, se puede decir, en todas las especies. O sea, no en todas las especies, en esa especie exclusiva, sin importar la cepa o de dónde se aisló, etcétera, etcétera. Pero ya vimos que tiene sus variaciones. Entonces, ¿cómo le hacemos? Entonces, ahí generamos primers degenerados. Al decir primers degenerados, implica que vamos a sustituir ciertos nucleótidos, ¿verdad? La anterior, por favor, Gre, nada más para mostrarles el código. Aquí lo tenemos, por ejemplo, un oligonucleótido normal se puede ver en la parte de arriba. ¿Sí ven mi cursor o no? Bueno, supongo. No, el cursor no se ve, no porque se ve. la presentación la están haciendo en otra parte, ¿no? Ok, bueno, entonces el oligonucleótido degenerado es el que, bueno, alcancen a leer esta mitad de transparencia, es el que se les muestra, en donde se marca como RY y donde la parte que está en rojo, ahí hacemos sustituciones de nucleótidos. Por ejemplo, R significa que puede ser adenina o guanina, Y va a ser citosina o timina. Entonces, en ese tubito que nos mandan sintetizar in vitro, hay una mezcla de fragmentos y eso es lo que nosotros utilizamos como primer, ¿no? Para amplificar. Pero este primer degenerado
si yo lo diseñé de esa forma, supongo porque era muy divergente las secuencias de un grupo bacteriano perteneciente a la misma especie, pero al final yo quiero detectar a todo el grupo bacteriano, no quiero detectar solo a uno. Quiero detectar a todo el grupo, que ese oligo sirva para detectar a todo el grupo. Eso fue el caso del gen que yo quiero analizar. Pero a veces en los genes son altamente conservados y no tenemos que utilizar primers degenerados. Cualquiera que sea las dos, su situación, ¿verdad? Es válida, dependiendo qué es lo que ustedes encuentren en su alineamiento de secuencias. Siguiente. Y pues bueno, ¿qué usamos? Usamos diferentes programas, o sea, para el alineamiento podemos utilizar el CLC Sequence Beaver, el Mega, para el análisis y diseño de oligos, podemos utilizar el DNA-MAM, incluso ya hay softwares en plataforma que son gratuitos, o sea, tú obtienes una secuencia de un gene, codificante de una enzima beta-lactamasa, por ejemplo, lo pones en Explorador y le dices, diséñame 6 pares de primers y pues ya, te los da, los mandas a sintetizar y los pruebas en tu PCR. Siguiente. Este es un ejemplo, por ejemplo, del diseño de primers manualmente. Este es un alineamiento que obtuvimos mediante Bioedit y ahí les muestro, a mí me interesaba amplificar toda esta región y pues lo que hago es ubicar una región, ¿verdad? En donde tenga 18, 24 nucleótidos específicos y que me permiten amplificar tanto forward y reverse un fragmento. Y aquí los tengo, ¿no? Lo pueden hacer manualmente. Antes de que se diseñaran los softwares computacionales, se hacía manualmente y nada más les quería mostrar. Prácticamente de ahí es el éxito o no de cada uno de los kits que ya luego se automatizan. Desde luego que tienen que pasar muchas pruebas. No sé si alcanzaron a mirar en las tablas iniciales que había porcentaje de negativos y porcentaje de positivos. ¿Por qué? Porque a veces puede fallar, o sea, va a depender, ¿verdad?, de si es complementario o no con la cepa que estés probando. Siguiente. Y bueno, les tenía puesto este ejercicio, que era que diseñen un primer forward y reverse a partir de secuencias. Pero no sé si alcanzan a ver bien la figura. Se los puedo marcar de tarea. Igual. Y ya, de mi parte sería todo. Para no cansarlos, vamos a entrar si quieren lo omitimos. La idea es nada más que tengan una idea de cómo podrían diseñar un primer para que ustedes puedan genotipificar, ¿verdad? O tipificar a una bacteria resistente a antibióticos. Bueno, sería todo. Sería todo. Mejor pasamos a preguntas. Gracias. Adelante, Doc. Gerardo. Hola, doctora, pues muchas gracias por su presentación. Yo tengo una pregunta nada más, porque a mí me toca hablar en un momento sobre las formas en cómo en los laboratorios se hace la detección de esa resistencia a las bacterias, ¿no? Y la verdad es que sigue siendo microbiología básica, ¿no? Y mi pregunta es, si bien es cierto que las técnicas moleculares lo que ganan es tiempo, que es vital cuando se trata de tratar enfermedades causadas por microorganismos, ¿existe ya alguna validación que permita realmente tener estandarizados las técnicas moleculares como para pensar que pueden estar en posibilidad ya de ser utilizadas como un diagnóstico certero? Porque las técnicas que normalmente se utilizan, que son sobre todo de técnicas de difusión y de dilución bueno, la difusión en discos, que son las antibiogramas, y las de dilución en caldo, pues están estandarizadas y validadas por organismos internacionales, ¿no? Uno que lo hace para toda América y otro que es el que maneja todo en Europa. Pero los moleculares tienen ya estas estandarizaciones, porque pudiera ser una limitante, ¿no? Sí, fíjense que yo siento que todavía las pruebas microbiológicas y las moleculares son complementarias, o sea, como que siempre al final van a ser complementarios, más sin embargo,
En el video tercero que les mostré, en donde ya compran ustedes el chip, ese chip ya está estandarizado. O sea, realmente ya es prácticamente, tú vas a genotipicar, no sé, pseudomonas, por ejemplo, pseudomonas aeruginosa. Entonces, con resistencia a carbapenasas, perdón, a carbapenem, me confundo entre antibiótico y enzima, a carbapenem, directo ya. Entonces, se va directo, o sea, tú inyectas la muestra, se va a la detección del microorganismo y también a el gene que da la resistencia, que son los MCCC, que dan la resistencia a este tipo de resistencia a carbapenem, por ejemplo, ¿no? Pero como observaron, al menos en el desarrollo tecnológico de esa empresa, en la tecnología al menos son solo 8 chips que ya son estandarizados. ¿Por qué, Doc? Porque yo pienso que hay problemas en el diseño de oligos y por eso les hice mucho énfasis en el diseño de oligos. A veces, por más que tú quieras genotipificar o tipificar a una bacteria con resistencia a antibióticos, si el gene es muy divergente entre grupos, no va a ser posible. Entonces, y eso pasa mucho porque los radios de mutación de las bacterias va incrementando de manera exponencial. Entonces, yo creo que podría ser por ahí que los métodos moleculares son muy pocos y las compañías que han logrado desarrollar esos famosos chips. Pero al menos, mire que ya hay como 9 chips o 8 chips que al menos se están desarrollando y ya han sido desarrollados para las bacterias de prioridad que marca la OMS. Entonces, más sin embargo, mientras es que yo creo que la microbiología siempre va a complementar la parte molecular, porque yo creo que así como vamos a paso en la evolución de las bacterias, estamos corriendo contra el reloj, estamos corriendo para tratar de alcanzarlas, pero yo creo que va a ser un poquito complicado por los radios de mutación. Y luego si seguimos con las prácticas pues no deseadas para la manipulación de antibióticos, la medicación de antibióticos, etcétera, etcétera, va a ser muy difícil. Entonces, sí hay, regresando a la respuesta, ya hay, es el tercer videíto que se les proyectó, son al menos 8 chips ya específicos para detección de resistencia a antibióticos en cepas de prioridad crítica, alta y media que marca la OMS. Ya han sido desarrollados, pero si lo comparamos en el mundo bacteriano y de todas las que son patógenas, no es nada, ¿no? Entonces, sí, yo concuerdo que la microbiología siempre va a complementar. Y mientras no lo logremos, siempre vamos a utilizar la microbiología para también comprobar la resistencia a los antibióticos. Sí, eso es todo. Sí, gracias, Mari. Y de hecho, una de mis conclusiones, ahorita que tengamos mi plática, es precisamente esa, que tenemos que ir ya complementando las tecnologías o las metodologías clásicas con todo lo nuevo que ha salido, que no nada más es la biología molecular, sino también otras técnicas que son fenotípicas, pero que no son necesariamente microbiológicas y que también ayudan bastante, ¿no? Muchas gracias, Mari. Adelante, Doc. Sí, muchas gracias, doctora. Yo tengo 2 dudas, que son las siguientes. ¿Cómo se podría aprovechar estas estrategias a nivel de biología molecular para desarrollar, pues, nuevos antibióticos para que sean eficientes, ¿no?, contra los microorganismos resistentes? Esa es como la primera duda. Y la segunda duda es, ¿se podrían utilizar microorganismos modificados? Por ejemplo, no sé, una bacteria que esté modificada y que esta
pues lleve a cabo estos procesos de fagocitosis contra las que son patógenas y se puedan utilizar como, pues sí, como una alternativa, ¿no? De tratamiento. Ajá, sí. La primera, Doc, era generación de antibióticos utilizando biología molecular, ¿verdad? Sí, Fíjese que los antibióticos, casi la mayoría de los que se utilizan son sintéticos, no son de naturaleza biológica, la mayoría, ¿verdad? sí. Eh, en este caso, se podría realizar, por ejemplo, la inserción de genes en, no sé, específicas, no sé, podemos utilizar un sistemas algales, podemos utilizar sistemas eucarióticos, que ahorita ya son utilizadas como fábricas para la generación de diferentes compuestos, no solo antibióticos, pero sí tendría que ser un genes totalmente sintético para que nosotros podamos generar una enzima con ciertas características. Yo le veo un potencial grande, más sin embargo, como les mencioné, nosotros al manipular o insertar un gene que nosotros creamos sintéticamente, posiblemente afectemos otras vías metabólicas, incluso las de las vías metabólicas de nivel primario. Eso significa que nuestra fábrica o producción de esa proteína recombinante, vamos a decirle así, no va a vivir, o sea, se va a morir y al final va a ser caso nulo. Entonces, no, fíjese que no he leído acerca de que se utilicen estas microfábricas, que le digo generalmente son las algas. Ahorita algunas plantas también ya se están utilizando que no son del tipo de alimento, de alimentación. No he visto, ¿verdad?, que se produzcan antibióticos como tal en el término antibiótico, ¿verdad? Sí hemos sintetizado antibióticos sintéticos, por ejemplo, en los vectores comerciales que venden las diferentes compañías, Invitrogen, etcétera. Generalmente en esos vectores sintéticos nosotros ponemos cassettes de antibióticos. O sea, ponemos el gene del antibiótico o un gene reportero, ¿verdad? Y posteriormente lo expresamos en otro sistema, puede ser sistema planta, sistema alga, incluso hay algunas en sistema bacteriano. Entonces, estos ya han sido probados, más sin embargo, esa ha sido una vertiente a la hora de discutir objetivamente y críticamente si está bien sobreexpresar esos antibióticos, porque nosotros los biólogos moleculares utilizamos a los antibióticos en transformaciones de cualquier sistema como marcadores. Significa que nos sirve para determinar o seleccionar a nuestros mutantes, más sin embargo, se queda el antibiótico en nuestro sistema. Ahorita ya se han diseñado algunos sistemas que nos permiten degradar. Una vez seleccionada nuestra mutante, degradamos este cassette de antibiótico. Pero yo creo que esa ha sido una de las limitantes porque no ha avanzado esta producción de antibióticos de manera o por ingeniería genética, que sería prácticamente mi respuesta, ¿no? Ya hay, siempre hemos utilizado cassette de antibióticos y producción de proteínas recombinantes, más sin embargo, así como producirlo masivamente, como siempre ha existido una controversia ética, no se ha avanzado mucho en ese sentido. Y también yo entiendo la parte ética, y la parte ética en el sentido, imagínense que se nos salga de las manos un organismo que tenga un cassette de antibiótico generado sintéticamente, que los generamos sintéticamente, ¿verdad? Eso es un hecho, ya los generamos sintéticamente y los transformamos, pero esa parte, yo creo que por la parte ética todavía no se ha permitido como la producción de metabolitos a gran escala, utilizando sistemas algales o otras cosas, ¿no? Otras cosas que se han visto. Sí. Esa es la primera. Y la segunda, ya no me acuerdo. La segunda era, ¿cuál era, Doc? Era como si se pudieran modificar las bacterias patógenas Ajá. Para que actúen, identifiquen
bueno, esa nueva cepa mutada, identifiquen a las patógenas y pues se las coman, ¿no? Sean como un tipo vacuna, algo así. Como que identifiquen a otra bacteria. Fíjese que esa es una idea interesante. No he leído si alguien lo ha hecho o si lo ha publicado, ¿verdad? Pero es que, por ejemplo, lo que sí se me viene a la mente es que, por ejemplo, se podría generar un sistema en donde la transferencia horizontal de material genético por conjugación y transferencia de plásmido sea bloqueada, en donde sí se identifique al plásmido que te está transfiriendo la bacteria, como se puede decir, como maligno para la bacteria, ¿verdad? Y entonces degradarlo. Pero finalmente tú tendrías que manipular a esas bacterias. No creo que por sí solas, ellas vayan a degradar solitas ese material genético. O sea, habría que experimentarlo, pero más que la identifique a la bacteria como mala, yo creo que se podría lograr que se identifique que el material, en este caso vamos a poner el plásmido que te está tratando de pasar a ti como receptora, no es bueno para tu evolución y que lo degrades. Pero al final, o sea, no creo que acabe con la otra, con la vecina, no creo que acabe con la donadora, pero sí al menos no permitir que me dañe. Pero es un poquito complicado, porque ahí entran muchos mecanismos evolutivos y, y entender también cómo funcionan ellas. Pero deje reviso porque eso se me hace muy interesante, o sea, poder lograrlo, aunque soñando, ¿verdad? Sí, Aunque soñando, Doc, pero no importa, la idea es que se generen ideas y que siempre tengamos ideas, ¿no? O sea, esa es la idea. Muy bien, sí. sí. Muchas gracias, doctora. ¿Cómo ven? Si ya no hay más preguntas, ¿cómo ven? Para que descansemos un rato. ¿Cómo ven? Si gusta, comparto la constancia para que le hagan entrega de la constancia, Sí. Doc. Sí, muchas gracias. Bueno, la Universidad Autónoma de Coahuila, junto con la Facultad de Enfermería y el Departamento de Educación Continua, otorga el presente reconocimiento a la doctora María Concepción Tamayo Ordóñez por su valiosa participación como panelista e instructor del tema La importancia del desarrollo de técnicas moleculares en la tipificación de microorganismos con resistencia a antibióticos. Dentro del curso Aplicación de la biotecnología en la resistencia antimicrobiana y su impacto en el diagnóstico. Muchas gracias, doctora, por su interesante ponencia. Hemos aprendido mucho al respecto y pues le agradecemos valiosamente su participación.